Excelentísimo señor vicerrector de la Universidad de Salamanca, señor presidente de Alumni, señora presidenta de honor de Alumni, señor presidente de la Junta Directiva de Alumni, querido José Luis. No hago comentarios, voy a creérmelo. Voy a creerme tu amistad, no en cambio lo otro. Autoridades, miembros de esta asociación, amigos, señoras y señores, hay una cierta emoción en mis palabras por la calidad de la amistad de José Luis Herrero. Se me irán pasando esa emoción con el paso de las hojas. A finales del siglo XIX y principios del XX adquiere el dialecto salmantino un cierto protagonismo. Es un protagonismo que me va a servir de pretexto para mostrar de qué modo hace más de un siglo reaccionaron nuestros paisanos ante ese nacionalismo elitista que se daba en gran parte de España y fuera de ella. Un tipo de nacionalismo que se movía en un plano cultural que interesaba a una pequeña parte de los ciudadanos que no pertenecían precisamente a las clases sociales más bajas, pero que se fue extendiendo poco a poco por los demás. Lo vamos a observar a través de los ojos de algunos protagonistas de nuestro pasado reciente. Me refiero a Miguel de Unamuno y a Ramón Menéndez Pidal, a los que acompañaban Luis Maldonado o José María Gabriel y Galán. Hasta el obispo de la diócesis lo vamos a ver por aquí. Miguel de Unamuno, de quien tanto se habla en estos días, llega a esta agobiante Salamanca finisecular de la Restauración en plena crisis moral noventayochista. Siendo ya rector, un jovencísimo rector de 36 años abre el curso 1900-1901 instando a los estudiantes a que intenten conocer, como si se tratara de un deber, las realidades vivas de España y de nuestra provincia. Acude en este discurso a su idea de la intrahistoria, presentándola como parte de una regeneración cultural y educativa, claramente enfrentada con un regeneracionismo que venía de arriba. Tenéis, dice Unamuno, que descubrir a nuestro pueblo tal como por debajo de la historia vive, trabaja ahora, sufre, goza. En la historia apenas se oye más que los bullangueros y vistosos, los silenciosos y oscuros, que son los más, callan en ella y por ella se deslizan inadvertidos. Esa intrahistoria se reflejaba sin duda en el lenguaje, pues persistía en él, dice Unamuno, la voz de los que han callado en la historia. El estudio de nuestros romances nos enseña que todos esos pueblos que pasaron metiendo ruido por nuestra historia apenas dejaron rastro en sus lenguas. De ahí que la propia manera de hablar fuera para nuestro rector el fundamento de una deseable renovación de la propia manera urbana de expresarse, que solo se refresca, dice, y corrobora acudiendo de continuo al siempre inexhausto manantial de cantos, cuentos, consejos, dicharachos, relatos, refranes y leyendas que guarda y lega el pueblo y empapándose en la vida de éste. Y a estas alturas, José Luis, ya me he tranquilizado. En ese discurso, que tuvo en la prensa nacional una resonancia muy superior a la que habían tenido sus libros anteriores, hablaba Unamuno de un regeneracionismo universitario que no tenía nada que ver con el que se intentaba llevar a cabo en Valladolid de índole política, vinculado a la suerte de los cerealistas de Castilla la Vieja, tras la pérdida de sus mercados antillanos. Buscaba el rector, en cambio, un renacimiento nacional por la cultura, enfrentado radicalmente con los caciques, con Madrid y con el Parlamento, y ligado a la enseñanza y al resurgir de la literatura regional. El campo idealizado y la escuela son la cara de una moneda en la que la cruz es la crítica a la ciudad, como la que hace Gabriel y Galán en el poema Regreso, o Maldonado en las querellas del ciego de Robliza. Critica la ciudad, que es el contrapunto de la añorada tradición que se va perdiendo. Dice Maldonado, el traje charro desaparece. El traje charro desaparece.
como desaparecen los modismos con que matizan sus conversaciones los campesinos, como van desapareciendo poco a poco las seculares encinas de nuestro campo que refrescan el ambiente y animan el paisaje de esta tierra de la charrería. En el resurgimiento de la literatura regional, Unamuno tuvo alguna importancia, pues fue quien descubrió este renacer literario, según cuenta él mismo. Yo fui quien primero animó a Luis Maldonado y a José María Gabriel y Galán, tratando de infundirles ambición literaria, y estoy satisfecho de ello. Estos dos nombres eran la muestra más palpable de ese despertar literario de la ciudad, del que la propia prensa salmantina se hizo su resonador. Compitieron para ello El Adelanto y El Lábaro, publicando todos los lunes un cuento de Maldonado y un poema de Gabriel y Galán. Se enmarcan estos en un mundo rural cuyos problemas sociales no son relevantes, sino las consecuencias de la incultura. De ahí que estos escritores pongan la mirada en la escuela, a lo que me he referido bastantes veces. Lo vemos a través de dos fragmentos del poeta y prosista citado. Gabriel y Galán escribe: «La escuela es un hermoso jardín fragante donde oscuros y humildes cultivadores con benditos afanes y fe constante cultivan almas puras en vez de flores. La escuela es un bendito templo sagrado, segundo hogar de hombre, segunda cuna». Y Luis Maldonado no tiene el menor empacho en elegir también a los maestros como protagonistas, de forma que para un salmantino resulta, a mi juicio, inolvidable ese digno maestro que trata de lograr que el tío rejero no obligue al chico listo a quedarse en el campo y en cambio al torpe le abra las puertas a la ciudad en la que puede llegar a ser diputado, senador, prestamista o marqués. La apoteosis de lo regional se alcanza en Salamanca con la celebración de los Juegos Florales de 1901, donde prácticamente todos los salmantinos coinciden en la exaltación de lo propio, incluida la lengua, y eso a través de las poesías de Gabriel y Galán. La complacencia en la visión entrañable del mundo rural, con sus tradiciones, sus ideas y sentimientos, tal y como se presenta en El ama del poeta premiado en los Juegos, no admite comparación con reivindicaciones nacionalistas como la que Manuel Murguía hace en Galicia en su discurso de los Juegos Florales de Tui de 1891, o incluso con el más moderado discurso presidencial de Marià Aguiló sobre el catalán en los Juegos Florales de 1867. Es un marco comparativo que conviene tener en cuenta para situar realmente en su justo término la recuperación dialectal de Salamanca. Faltaba entre nosotros una lengua que reivindicar, si bien no carecíamos de usos propios que enaltecer, aunque incluso en esto último nos encontráramos muy distantes de lo que se pretendió lograr en el País Vasco con la búsqueda, más bien invención, de un castellano muy peculiar, hablado o escrito allí, o con la creación de una jerga social urbana de cuño literario como la que se llegó a construir en Madrid, o como la que se llevó a cabo en la Argentina, buscando elevar el lenguaje popular a la categoría de modalidad literaria a través de la poesía gauchesca. Se trata, en nuestro caso, como he dicho, de la búsqueda de los valores tradicionales del campo, entre los que estaba la manera de hablar de sus gentes. La situación la retrata así Luis Maldonado. En la ciudad, a pesar de su tradicional cultura, existió siempre una feroz enemiga contra todo lo campesino, especialmente dirigida contra la forma de hablar de los charros. Sigue Maldonado: el último baluarte de los viejos ciudadanos, la última forma de protesta de la ciudad contra la invasión campesina es el dialecto. Los charros invasores, gracias a su esfuerzo, viven en las mejores casas, visten a la última moda parisién, aturden a las gentes con la crepitación y las bocinas de sus autos, llenan las localidades de preferencia en los teatros, lucen sus riquezas en las fiestas taurinas, pero hablan mal. Usan frases charrunas, toscas, impropias de la ciudad. Carecen de la finura del lenguaje de los señores. Aún hay clases. Los charros toman en serio sus reproches y creen, equivocadamente, que hablan mal y procuran poner remedio
a ese postrer nivel que les separa y diferencia de la raza ciudadana, educando a sus hijos lejos del campo y procurando ellos mismos modificar la lengua nativa. Esto contrasta, a juicio de Maldonado, con el trabajo que don Ramón Menéndez Pidal está haciendo por entonces sobre el dialecto salmantino. Sus discípulos recorrían la provincia para informarse de las costumbres relativas al nacimiento, matrimonio y muerte, donde se revelaba el fondo original de la raza con todo su lastre consuetudinario. Esa preocupación científica por nuestro dialecto contribuía a prestigiar la literatura regional inspirada en motivos locales, que he ejemplificado antes con Luis Maldonado. Toda esa pléyade de verdaderos artistas salmantinos, explica Maldonado, ha nacido y se ha desenvuelto al calor con que Menéndez Pidal acogió los primeros bajidos del renacimiento de la vida local, que lleva un apreciable sumando a la obra magna de la cultura patria. Aunque de todos esos filólogos fue Miguel de Unamuno, de quien se ha dicho que Salamanca se le había adentrado decididamente por el paisaje de su alma, quien más contribuyó a esta concienciación de lo dialectal entre los salmantinos. En la búsqueda de la tradición, lo que pretendía don Miguel era recuperar el pasado del castellano y llegar a dar con el venero más auténtico de la lengua y, consiguientemente, con el motor de la historia de España. Prestar atención a la manera de hablar que caracterizaba a la provincia salmantina no era, pues, un revulsivo contra el castellano, sino una ventana abierta hacia su pasado que no se contradecía con la existencia en un tiempo de un dialecto hermano del castellano, el leonés. Entre filólogos andaba el juego. Filólogos lo eran Pidal, Unamuno y el propio Maldonado, capaces todos de entender que lo importante era despojar al dialecto de cuantos valores negativos había adquirido, no de inventar enfrentamientos entre dialectos en el pasado. Eran conscientes de la injusticia que suponía relegar lo rural al mundo de lo imperfecto, solo por haber concedido una importancia desmesurada a las modas, paralela a la desvalorización que había sufrido la tradición. Se trataba de cambiar la mirada que, en lugar de dirigirla hacia el uso urbano, tan distante de la perfección, debía orientarse hacia el rural. Era ese el regionalismo que practicaba don José María de Pereda en su escritura. Escribe Pereda: en la idea de algunos, el sentimiento, no ya la pasión, del regionalismo conduce a la desmembración y aniquilamiento de la colectividad histórica y política, de la patria de todos, de la patria grande. No es ese el regionalismo que yo profeso y ensalzo, que se nutre del amor al terruño natal, a sus leyes, usos y buenas costumbres, a sus aires, a su luz, a sus panoramas y horizontes, a sus fiestas y regocijos tradicionales, a sus consejas y baladas, al aroma de sus campos, a los frutos de sus mieses, y como compendio y suma de todo ello, al hogar en que se ha nacido y se espera morir. Entre nosotros contribuyó el regionalismo a cambiar la consideración negativa que se había heredado sobre la realidad dialectal. A ella se había acercado el pensamiento de la Ilustración dieciochesca con la intención de dejar de lado cuanto no servía para fomentar el progreso que debiera alcanzar la sociedad. ¿Para qué iba a servir aquello que, a su juicio, no era más que una degeneración del espíritu urbano? Tenemos un buen ejemplo de esta actitud en don Eugenio Larruga, que veía así la situación del campo salmantino a finales del siglo XVIII. Los campesinos de por aquí, dice, son de buen entendimiento, su trato regularmente humilde y agradable. Los naturales del condado de Ledesma y de la feligresía de Brincones, Alba y Salvatierra de Tormes conservan muchas de las antiguas costumbres de la nación y un bello carácter, a saber, sencillez, hospitalidad, respeto y subordinación a los superiores. Hablan el lenguaje castellano antiguo, aunque alterado y mezclado de locuciones muy bárbaras, sin que por eso se deje de tener particular gracia esta manera de hablar a lo charro. Su traje es bien extraño y tiene algunos siglos, especialmente la enguarina, que ellos llaman enguerina, y es voz adulterada. Mantienen sus ritos, trajes y costumbres con tenacidad, y a cualquiera que renuncie a ellos le da un padre con muchísima dificultad una hija para casarse.
Estos filólogos regeneracionistas a que me estoy refiriendo rompen con esta actitud hacia el campo que como mucho conducía a recopilar una serie de rasgos chocantes conservados en él. Emprenden por ello una especie de cruzada para recuperar ese tesoro cultural que guarda un dialecto, y en esto son continuadores de los Ilustrados, que llevaba hasta el lenguaje castellano antiguo. Es la misma actitud de Miguel de Unamuno y de Ramón Menéndez Pidal, que le llevaba a nuestro rector a vertebrar nuestra historia en el espinazo de la Sierra de Gredos y el recio discurrir del río Duero. Este río, escribe Unamuno, celtíbero, aorta del corazón de España, así como la Sierra de Gredos es su espinazo, su rosario, baña riberas en que se da vino fuerte y recio. ¿Hasta qué punto el Duero nos explica la historia de Castilla la Vieja, la historia de León? Pero la idea de una Castilla, motor de la historia de España, no lo había hecho olvidar al maestro Pidal, que estaba ligada también a la reconstrucción histórica del dialecto leonés, también en los datos materiales en que basar esa reconstrucción tuvo algo que ver don Miguel de Unamuno. Menéndez Pidal, en su atención al leonés, necesitaba materiales históricos. Unamuno, observador apasionado y generoso, no dudó en proporcionárselos. El acopio de datos leoneses por parte de Menéndez Pidal comienza con una serie de consultas sobre las palabras que existen en el Fuero de Salamanca, a las que cumplidamente respondió Unamuno. Tras ello podemos comprobar en su correspondencia el interés compartido entre estos filólogos por determinados hechos dialectales, como la importancia de los fueros de Ledesma y Alba y de los usos leoneses que se encuentran en ellos. No es de extrañar que luego Pidal encargara la edición de estos fueros a dos discípulos suyos, Américo Castro y Federico de Onís, discípulo este a su vez de Unamuno, cuyo nombre, por muchísimos motivos, no merece que los salmantinos lo releguemos al olvido. Pero Menéndez Pidal sale de lo escrito para adentrarse por la manera de hablar de las gentes de entonces. Unamuno se ofrece espontáneamente a guiarlo y pone a su disposición todo lo que tiene recogido en la provincia de Salamanca e incluso en la de Zamora, particularmente en Sayago. Le da cuenta de la cosecha lingüística que va recogiendo en la región, de la que seleccionaré solo un dato que a ningún salmantino puede sorprenderle. Ayer, dice Unamuno, supe al oír a mi criada brezar por cunar o mecer la cuna, que esa voz brezar o brizar que el diccionario de la Academia da como anticuada es corriente en toda esta provincia. Desde luego no fue desdeñable esa orientación que Unamuno le dio a Menéndez Pidal sobre el dialecto salmantino, de forma que en poco tiempo logró contar el creador de la filología hispánica con una información adecuada sobre el área meridional leonesa. Tengo ya, escribe Ramón Menéndez Pidal, muchas poesías de don José María Gabriel y Galán, y de Salamanca me dan idea los artículos de nuestro buen amigo Maldonado, a quien además de una gran cantidad de interesantes romances, entre ellos alguno de usted, que mucho le agradezco, y me favorecería usted muy de veras dándome cualquier apunte sobre el habla de ahí. Si viene usted a leer su discurso ante el rey y quiere entonces prestarme el vocabulario de Ciudad Rodrigo u otro cualquier material por el estilo, lo despacharé enseguida. A ello corresponde, naturalmente, su devoto corresponsal con un total desinterés, prestándole sus propios materiales sin la menor prevención. Escribe Unamuno, solo una parte de las notas que le doy están trasladadas y aun ello provisionalmente a cuartillas usadas. El resto tal y como los cogía en mis viajes y paseos o la calle, en sobres, en papelitos con lápiz, no pocas veces. Deseo que le sirvan. Habrá muchas repeticiones, habrá vocablos castellanos corrientes. No he ordenado nada. Cuando nos veamos le daré las aclaraciones que pueda, sobre todo de índole geográfica. Una gran parte son de la Ribera del Duero, Villarino, Pereña, Masueco, Aldea Dávila, Bilvestre, Saucella, Hinojosa, etc. Son datos que contribuyen a establecer las fronteras del leonés meridional. Andamos por aquí buscando dónde se pronuncia la F inicial, donde desaparece y se aspira. Piensen ustedes en esos versos de Gabriel y Galán, los muchachos de acá me esconfío, que mos lo apedrean, cuantis venga haciendo pinturas.
Nosotros no decimos haciendo, pero hay una frontera al sur de Salamanca donde se mantiene esa aspiración. O hablando, ocurre exactamente lo mismo, yo digo hablando, pero hay quienes pronuncian pronunciaban hablando de aquella manera. Incluso a quienes hemos creído que es mucho suponer que estas distinciones en el comportamiento de la F latina respondieran a las divisiones de la España romana, continuadoras de otras regiones, tal y como expone don Ramón Menéndez Pidal en sus Orígenes del Español, nos asalta una sensación indefinible, muy difícil de explicar cuando encontramos al maestro en un momento de vacilación antes de adentrarse por esa hipótesis que no está convencido de que sea del todo creíble. No se conforma Menéndez Pidal con establecer la frontera de la F o su aspiración, sino que se ocupa de otros hechos fonéticos relevantes que apoyan sus teorías, como ocurre con el paso de la A a la E en el payo, vista al principio como una huella de la repoblación asturiana de la zona, pero tomada más tarde, dada su coincidencia con San Ciprián de Sanabria, como una prueba de esa tan interesante, pero tan necesitada de matizaciones hipótesis de la unidad lingüística peninsular anterior a la invasión musulmana. De la importancia que el autor de los Orígenes concede a lo dialectal para la reconstrucción histórica, así como del interés científico de cuanto se conserva en la provincia de Salamanca, son prueba las palabras con las que se refiere a la visita que hizo a esta provincia en 1910, acompañado de Onís, en la que llevaba pensando por lo menos desde 1901, año en que había escrito a Unamuno. Si usted trae los apuntes sobre el habla de ahí, me aprovecharán en grande. Prepararé en vista de ellos un cuadro del dialecto que terminaré en un viaje que deseo hacer a esa provincia. Al fin llegó el viaje y con él la comprobación de la manera como los hechos dialectales leoneses se entretejen en la historia del castellano. Mi viaje, con Onís escribe, me resultó sumamente interesante. Hallamos viva, por ejemplo, la pronunciación del castellano literario en el siglo XVI, las consonantes perdidas en el castellano moderno. Y esto es ya una novedad importante. Es preciso conocer las múltiples variedades dialectales que aún subsisten en España y deslindarlas en el mapa para tener una idea del habla viviente que late debajo de la uniformidad literaria. La visita que hizo al Rebollar se organizó desde el collado, dehesa del Bodón, donde se hospedaba, y le sirvió para recoger materiales lingüísticos a la vez que algunos romances. Es el caso del Payo, de donde procede una versión anónima de ese tremendo romance que es La loba parda, transcrita por don Ramón, y varios romances más. Buceando en las peculiaridades salmantinas, por ese etéreo regeneracionismo de desprecio de corte y alabanza de aldea, los dos filólogos se acogían a un paraíso sustentado en el rotundo paisaje de las palabras. Unamuno buscando en los vocablos que corren de boca en boca del pueblo, inadvertidos de los doctos, capaces de su capacidad para cambiar nuestra lengua esmirriada y encanijada por la vida de la ciudad. Menéndez Pidal tratando, en cambio, de llegar al pasado remoto del castellano, apoyándose en la dialectología y en la historia de la lengua, por más que se acercaba mucho a Unamuno, al no conformarse solo con entender ese pasado, sino al tratar de construirlo, tal y como se lo explica don Miguel Federico de Onís, discípulo de ambos, dando cumplida cuenta de las ideas de Menéndez Pidal. Cuando Unamuno le critica a Onís que haya abandonado la cátedra de Salamanca para irse a trabajar en el Centro de Estudios Históricos, dice lo siguiente: usted cree que como mejor se sirve a la cultura patria es estando en su puesto, es decir, explicando su cátedra. Y yo creo que como mejor sirvo hoy y dentro de la ley en la cultura de mi patria es reventándome a trabajar en el Centro de Estudios Históricos para construir un pedazo de la historia de España que mañana he de enseñar en la universidad y que aunque me vuelva loco no podré enseñarla si no existe. Voy a terminar. Me he referido en estas páginas al regionalismo salmantino de principios del siglo pasado, en ese momento en que desde distintos puntos de vista se está intentando construir la historia de España y dentro de ella la reconstrucción del pasado del castellano con el que no se confrontaban las peculiaridades del antiguo leonés de por aquí.
De algo sirvió el interés del rector Unamuno por nuestras cosas, por nuestras palabras, de un modo particular apoyando con ello el prodigioso esfuerzo de Menéndez Pidal, orientándolo por unos caminos de los salmantinos, precisamente cuando el novelista trataba de liberarse de un, son palabras suyas, castellano ahogador, cuyo mejor filón lo consideraba enterrado en el habla campesina, tal y como afirma en el prólogo de 1902 de En torno al casticismo. A lo que se dirigían ambos filólogos era a un castellano que convivía en un pasado lejano sin encono con el leonés, dialectos que a lo largo del tiempo se fueron fundiendo en nuestras tierras. Se trataba de situarnos en la tradición, bien asentados los pies en la filología, algo totalmente opuesto a lo que supone ampararse en la ideología para manipular a la propia conveniencia el pasado. Entenderán ustedes por ello que, dada mi profesión de filólogo, sea aquí donde realmente haya querido llevarles, en una búsqueda de lo propio que no requiere obligatoriamente de un conflicto entre realidades incompatibles e irreconciliables. No creo que sea una mala lección que nos ha dado aquel poblachón que era la Salamanca de hace más de un siglo a los salmantinos de hoy. Una vez más, nuestra universidad y nuestra ciudad supieron matizar los mitos, esta vez por medio de la filología. Muchas gracias por su atención.